Queridos amigos y buscadores de la verdad, permitidme comenzar este viaje espiritual planteando una pregunta que ha inquietado a generaciones a lo largo de la historia. ¿Estamos viviendo en los tiempos del fin? Semejante cuestión no es sencilla ni liviana, y muchos entre nosotros creen que estamos inmersos en signos y predicciones cruciales que podrían anunciar el desenlace de nuestra era. Al emprender este camino juntos, me gustaría prometerles algo especial. Al final de este vídeo, compartiremos una oración para mantenernos comprometidos a lo largo de nuestro viaje espiritual. Esta promesa no es simplemente un anzuelo para mantener su atención, sino una invitación a conectar nuestras almas en un acto de fe, buscando guía y sabiduría para enfrentar las incertidumbres que nos aguardan. Para subrayar la gravedad e importancia de nuestra indagación, recordemos las palabras impactantes y profundamente resonantes de las Escrituras. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Estas palabras, con su eco de advertencia y esperanza, propician justamente el marco para nuestra reflexión. Así, con corazones abiertos y mentes dispuestas, emprendamos juntos este viaje a través de los signos, las predicciones y las misteriosas revelaciones que, quizás, podrían apuntar al final de los tiempos. Permítanme llevarlos, queridos amigos, a través de los vastos y misteriosos paisajes de las profecías bíblicas, aquellos textos sagrados que han resonado a lo largo de los siglos con poder y temblor. La Biblia, ese Antiguo Testamento de fe y destino, nos ofrece sus joyas más sublimes en libros como el Apocalipsis, las profecías de Daniel y el discurso del Monte de los Olivos. Comencemos por el libro de Apocalipsis. Este texto, atribuido a Juan el Apóstol, es una riqueza de visiones apocalípticas que describen la batalla entre el bien y el mal al final de los tiempos. Está lleno de símbolos vívidos, los 4 jinetes del Apocalipsis, las 7 trompetas, y el dragón que es derrotado por Miguel y sus ángeles. Juan nos transporta a un mundo donde la tierra y el cielo luchan en una danza cósmica que predice el destino de toda la creación. Estas visiones no son meramente relatos de destrucción, sino promesas de una renovación gloriosa, una nueva Jerusalén donde no habrá más lágrimas ni dolor. Ahora, dirijamos nuestra mirada al profeta Daniel, un hombre de gran sabiduría y fe indomable. Sus visiones, narradas en el libro que lleva su nombre, son igualmente impresionantes. Daniel nos habla de grandes imperios que surgirán y caerán: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En sus sueños, Daniel observa bestias monstruosas emergiendo del mar, cada una representando un reino que se levantará con poder pero que eventualmente será destruido por la mano de Dios. Sus profecías culminan en la visión de una piedra no cortada por manos humanas que destruye el coloso de los imperios y se convierte en una montaña que llena toda la tierra, símbolo del reino eterno de Dios. Y no podemos olvidar las palabras del propio Cristo en el Monte de los Olivos, un discurso inmortalizado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús, sentado con sus discípulos, les habla del fin de los tiempos, guerras y rumores de guerras, grandes terremotos, pestilencias y señales grandes del cielo. Sin embargo, Jesús también ofrece esperanza, recordándonos que aunque los tiempos serán difíciles, aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Él no solo predice la tribulación, sino que también promete su regreso, un regreso que será como el relámpago que ilumina el cielo de un extremo a otro. Estos textos fundamentales no solo nos hablan del fin, sino que también nos llaman a una fe profunda y a una esperanza viva. Nos recuerdan que, aunque el mundo pueda parecer en caos y desorden, hay un propósito divino en marcha, un plan que lleva a la humanidad hacia su redención y renovación. Al adentrarnos en estos escritos, encontramos no solo advertencias del juicio venidero, sino también una gloriosa promesa de un futuro donde el amor y la justicia prevalecerán eternamente. Así, queridos lectores, mientras contemplamos estas antiguas profecías, hacemos bien en recordar que nuestra tarea no es simplemente descifrar los secretos de los tiempos venideros, sino vivir con fe y esperanza,
confiando en el Dios que nos ha dado estas visiones no para infundir miedo, sino para inspirar confianza y perseverancia en su amor eterno. Al embarcarnos en este recorrido por los insondables misterios del fin de los tiempos, es imperativo primero anclar nuestros entendimientos en los sólidos cimientos de la historia. Con esto en mente, comencemos nuestra exploración situando algunos de los textos bíblicos más significativos en sus respectivos contextos históricos. Imaginemos, por un momento, a Juan el Apóstol, exiliado en la desolada isla de Patmos. Es en este entorno aislado y desolado que Juan recibe una serie de visiones proféticas. Lo que Juan vio y registró en el Apocalipsis fue durante una época de intensa persecución cristiana bajo el Imperio Romano, específicamente durante el reinado de Domiciano. Los primeros cristianos, sumidos en miedos y tribulaciones, encontraban en estas visiones una mezcla de terror y esperanza. Aquí, en un lenguaje lleno de simbolismo y misterio, Juan se sumerge en visiones de la batalla final entre el bien y el mal, de bestias apocalípticas y del triunfo final del Cordero. Es a través del lente del sufrimiento y la persecución que debemos leer y reflexionar sobre el Apocalipsis, entendiendo que las figuras y eventos a menudo reflejaban las realidades caóticas y tumultuosas que los primeros cristianos vivían. Retrocedamos aún más en el tiempo y visualicemos a Daniel, un joven de renombre singular, llevado cautivo de su amado Jerusalén a la opulenta y opresiva Babilonia. En medio de una cultura extranjera y bajo la presión de servir en la corte del rey Nabucodonosor, Daniel se mantiene firme en su fe. Sus visiones y sueños sobre imperios sucesivos y la eventual intervención divina llegan en un periodo de angustia y exilio para su pueblo. Imagine las noches en las que Daniel se sumergía en oraciones fervientes, buscando comprensión en medio de un entorno enemistado con sus creencias. Dentro de esta tensión se desarrollan sus visiones, vastas estatuas de diversos metales, bestias saliendo del mar y la imagen inefable del Anciano de Días. Las profecías de Daniel no solo predecían reinos venideros e imperios tumultuosos, sino que también ofrecían un rayo de esperanza de que, más allá de la agitación política y el exilio, prevalecería el reino eterno de Dios. Finalmente, ubiquémonos en la vasta extensión de las colinas de Judea y las concurridas calles de Jerusalén para hallar la resonante voz de Jesús de Nazaret. Su ministerio ocurre bajo el yugo romano, en una tierra rica en herencia espiritual pero plagada de tensiones políticas y mesianismos fervientes. En el conocido Sermón del Monte de los Olivos, Jesús, al ser interrogado por sus discípulos sobre los últimos días, revela un futuro lleno de tribulaciones, desastres naturales y persecuciones. Jesús habla de estos eventos con la autoridad de quien conoce el plan divino no solo para sus contemporáneos, sino también para las generaciones futuras. Para entender sus palabras y parábolas sobre el fin de los tiempos, uno debe contemplar las expectativas mesiánicas y la presión política de su era. Las predicciones de Jesús ofrecían no solo advertencias, sino también la promesa de su retorno y la restauración final. Juan el Apóstol se destaca no solo por su íntima relación con Cristo, sino también por su resiliente espíritu en tiempos de opresión. Su testimonio en el Apocalipsis es un faro de esperanza, sobresaliendo como una voz que guía en la oscuridad. Daniel cuya sabiduría y devoción a Dios nunca flaquean pese a las presiones de la corte babilónica, proporciona a sus compañeros exiliados una visión de redención y fortalecimiento espirituales a través de sus profecías. Jesucristo la figura central de nuestra fe, habla con claridad y compasión sobre los tiempos venideros, animándonos a mantenernos firmes y vigilantes. Su vida misma es un testimonio de sacrificio y promesa eterna. Al contemplar estos textos y figuras dentro de sus contextos históricos, vislumbremos más claramente los aspectos profundos y atemporales de sus revelaciones, entendiendo que cada visión, cada profecía, sirve como una guía eterna para nuestras propias jornadas espirituales en tiempos inciertos. Nos encontramos ante una pregunta fascinante y profundamente trascendental.
A lo largo de la historia, diversas interpretaciones teológicas sobre el fin de los tiempos han surgido, cada una con sus propias implicaciones y reflexiones espirituales. Es en este contexto que nos adentramos en tres principales interpretaciones: premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Premilenialismo Imaginemos por un momento que estamos parados al borde de un gran abismo, observando un horizonte lleno de promesas y advertencias divinas. Los premilenialistas creen que el regreso de Cristo será literal y visible, justo antes de un reino milenario en la tierra. Este evento es precedido por un período de tribulación, 7 años de angustia y sufrimiento como jamás se ha visto, donde las fuerzas del mal intentan prevalecer. Aquí, las visiones del Apocalipsis cobran vida en una narrativa vívida, donde los fieles son raptados y protegidos del inminente caos. Postmilenialismo Contrario a la visión previa, el postmilenialismo nos invita a contemplar una senda llena de esperanza y progreso. Desde esta perspectiva, el reino de Dios avanza gradualmente en el mundo, transformando las sociedades mediante el Espíritu Santo y la obra continua de la Iglesia. La segunda venida de Cristo ocurrirá después de este período dorado de justicia y paz. Hay un sentido optimista de que, a pesar de los desafíos, la divina providencia guía a la humanidad hacia la redención plena y la consumación final de todas las cosas en Cristo. Amilenialismo. Por otra parte, el amilenialismo ofrece una interpretación más simbólica, donde el reinado milenario de Cristo no es un período literal de 1000 años, sino una era presente y continua desde su resurrección hasta su retorno final. Esta visión nos enseña que estamos viviendo actualmente en el reino espiritual de Cristo, mientras el bien y el mal coexisten en un mundo caído. La lucha constante entre ambas fuerzas es un recordatorio de nuestra necesidad de fe y perseverancia en la gracia divina. Detengámonos a considerar las valiosas aportaciones de grandes pensadores a estas interpretaciones. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, presenta una visión profundamente espiritual del reino de Dios, una comunidad de santos que trasciende las tribulaciones terrenales. Su influencia ha sido crucial para la teología amilenialista. En tiempos modernos, Tim LaHaye y otros teólogos han revitalizado el interés en el premilenialismo a través de sus escritos y series de ficción como Left Behind. Estas narrativas, aunque llenas de dramatismo y especulación, buscan despertar en los creyentes una urgencia y responsabilidad espiritual ante la posible inminencia del fin. Para entender plenamente la expectación y las ansiedades que abrazan a los creyentes en distintas épocas, es necesario explorar cómo se comparan las perspectivas del fin de los tiempos en diferentes religiones. En la cristiandad, la idea de los últimos tiempos está profundamente entrelazada con enseñanzas bíblicas y profecías que pintan cuadros de tribulaciones, juicios finales y el eventual triunfo del reino de Dios. No obstante, esta anticipación de los tiempos finales no es exclusiva del cristianismo. Consideremos, por ejemplo, las visiones escatológicas en el Islam. Al igual que la cristiandad, el Islam también ofrece una narrativa del fin de los tiempos que incluye figuras y eventos específicos. Entre los musulmanes, se cree que el Mahdi, un líder redentor, aparecerá antes del día del juicio para restaurar la justicia y la fe verdadera. En paralelo, la figura del Dayjal, un engañador similar al anticristo, jugará un papel clave en los últimos tiempos, trayendo mistrust y caos antes de ser finalmente derrotado. Esta narración de un gran conflicto final y una figura depravada no es tan diferente de las previas cristianas que describen al anticristo y su eventual derrota ante Cristo en la batalla de Armagedón. De manera similar, las doctrinas hindúes también contienen visiones de un catastrófico final de ciclo conocido como el Kali Yuga. Se dice que en esta era, el mundo caerá en la decadencia moral y la corrupción, una visión que resuena con las descripciones cristianas de un tiempo de gran tribulación.
Al final del Kali Yuga, el dios Vishnu se encarnará en su 10ª forma, Kalki, para destruir el mal y restaurar el Dharma, la justicia y el orden cósmico. Este concepto trae a la mente la visión cristiana del retorno de Cristo como el juez y restaurador final del orden divino. Aunque hay notables paralelos, como el conflicto final, una figura malvada y un eventual redentor, hay también diferencias críticas en los detalles y el enfoque de cada tradición. Las figuras y eventos específicos varían y son coloridos de acuerdo a los contextos culturales e históricos de cada fe. Por ejemplo, mientras que en la cristiandad la figura central es Jesucristo, en el Islam el foco está en Mahdi y Dayal, y en el hinduismo, Vishnu en su forma de Kalki se erige como el restaurador del orden cósmico. No obstante, en todas estas creencias, subyace una narrativa común de esperanza en medio de la desesperación, de justicia emergiendo del caos y de una promesa de redención final. Esto nos recuerda que, aunque los caminos por los que viajamos pueden ser distintos, en muchas maneras, las preguntas fundamentales y los anhelos que abrazamos son notablemente similares. Compartir estas historias no solo amplía nuestra comprensión de las expectativas humanas, sino que también nos invita a una mayor empatía y respeto hacia los sistemas de creencias de otros. En última instancia, al explorar estas comparaciones, no solo comprendemos mejor los matices de nuestras propias perspectivas, sino que también abrazamos la rica tapestría de historias que constituyen la lucha humana por sentido, esperanza y redención en medio de la incertidumbre que caracteriza nuestra existencia terrenal. En nuestra búsqueda constante de verdades espirituales y señales de los tiempos finales, a menudo nos encontramos con el asombroso poder de la arqueología para iluminar, desafiar y enriquecer nuestras interpretaciones de los textos sagrados. Quizás uno de los descubrimientos más significativos y fascinantes en este campo sean los rollos del Mar Muerto, hallados en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, en la década de 1940 y 1950. Estos antiguos manuscritos hebreos y arameos, datados entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C., incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, entre ellos, piezas vitales del libro de Daniel. Los rollos del Mar Muerto emergen como un testimonio del fervor religioso y la diversidad teológica de las comunidades judías en los siglos previos y coincidentes con el nacimiento del cristianismo. Entre estos rollos, los numerosos fragmentos del libro de Daniel son particularmente esclarecedores. Daniel, un profeta que vivió durante el exilio babilónico, es conocido por sus visiones apocalípticas y sus sueños sobre los imperios venideros. Estos textos, que contienen elementos cruciales sobre la profecía y el fin de los tiempos, han servido durante mucho tiempo como piedras angulares en las discusiones teológicas sobre el Apocalipsis. El hallazgo de estos manuscritos proporciona un contexto invaluable que valida nuestras interpretaciones tradicionales y ofrece nuevas perspectivas. Nos permite, por ejemplo, vislumbrar cómo los antiguos pobladores de Qumran podrían haber comprendido las visiones de Daniel. Ellos, inmersos en un mundo de tumulto y expectativa, indudablemente vieron en estas profecías no solo advertencias de calamidades por venir, sino también promesas de redención divina. Los rollos del Mar Muerto nos acercan a la autenticidad del texto bíblico, reafirmando su preservación cuidadosa a lo largo de los siglos. La precisión con la que estos documentos reflejan las versiones modernas de la Biblia es asombrosa y refuerza la convicción de que, incluso en medio de la transmisión oral y escrita a través de milenios, el mensaje divino ha llegado a nosotros con integridad notable. Además de los rollos del Mar Muerto, otros manuscritos antiguos han arrojado luz sobre nuestras comprensiones. El hallazgo de antiguas copias del libro de Daniel, por ejemplo, no solo nos ayuda a entender mejor el texto original, sino que también aviva el debate sobre su autoría y fecha de composición. Algunos estudiosos sugieren que estas versiones tempranas de Daniel podrían haber sido escritas más cerca de los eventos históricos mencionados, proporcionando así una precisión histórica más puntual. Estos descubrimientos también inspiran una reflexión más profunda sobre la fiabilidad de nuestras fuentes tradicionales.
validan históricamente las vicisitudes de las culturas que fervientemente copiaron y cuidaron estos textos sagrados, asegurándose de que las palabras de sus profetas perduraran a través del tiempo. Pero más que una mera confirmación histórica, estos hallazgos nos invitan a recordar que nuestra fe, si bien enraizada en la antigüedad, sigue siendo viva, siendo constantemente descubierta y redescubierta en estos fragmentos del pasado. En conjunto, los rollos del Mar Muerto y otros manuscritos antiguos nos ofrecen un puente hacia las mentes y corazones de los antiguos creyentes. Nos permiten experimentar un destello de su mundo, uno impregnado de espera y esperanza. Mientras reflexionamos sobre las profecías de Daniel y otras visiones apocalípticas, estos textos arqueológicos enriquecen nuestra comprensión, no solo como piezas de un rompecabezas histórico, sino como voces que continúan hablando a nuestra sed espiritual en tiempos de incertidumbre. No debemos ver estos descubrimientos simplemente como reliquias del pasado, sino más bien como testimonios vivos que dialogan con nuestra fe contemporánea. Nos recuerdan la continuidad de la búsqueda humana de lo divino, la persistencia de nuestras preguntas sobre los tiempos finales y la firme creencia en la intervención divina en la historia humana. En este sentido, estos hallazgos arqueológicos no solo validan nuestras tradiciones, sino que también iluminan el camino hacia una comprensión más profunda y rica de lo que significa vivir con fe en tiempos de promesa y expectación apocalíptica. Nos encontramos en una época en la que los milagros y misterios parecen entrelazarse con el tejido de nuestra vida cotidiana. A través de las narraciones que se han transmitido de generación en generación, surgen acontecimientos que algunos consideran señales milagrosas del fin de los tiempos. Uno de los eventos más resonantes en la historia contemporánea es el restablecimiento de Israel en 1948. Para muchos, este acontecimiento no fue simplemente un desarrollo histórico, sino una manifestación tangible de promesas antiguas reflejadas en los textos sagrados. Desde tiempos inmemoriales, las apariciones y fenómenos inexplicables han sido fuentes de asombro y contemplación. Las apariciones marianas, por ejemplo, han cautivado a multitudes, desde Fátima en Portugal hasta Guadalupe en México. En cada uno de estos eventos, el misterio y lo milagroso se entrelazan, sugiriendo que hay más en este mundo de lo que puede ver el ojo humano. Ahora, debemos detenernos un momento para analizar estos signos que algunos interpretan literalmente mientras otros prefieren verlos de manera metafórica. Para los literalistas, cada signo es una pieza del rompecabezas divino, un elemento predicho que se está manifestando en nuestro tiempo. Pero para quienes adoptan una visión metafórica, estos eventos representan verdades espirituales más profundas, que hablan a las condiciones morales y espirituales de nuestra era. La ciencia moderna, con sus herramientas y métodos, también se interesa por estos fenómenos. Mientras que la fe ve señales del fin de los tiempos, la ciencia busca explicaciones naturales. Este equilibrio entre la fe y el entendimiento científico es delicado pero crucial. La verdadera sabiduría puede residir en la capacidad de mantener ambos enfoques en tensión creativa, permitiendo que la fe ilumine lo desconocido mientras la ciencia esclarece lo que puede ser conocido. Para aquellos que se acercan a estos milagros y misterios con un corazón abierto y una mente inquisitiva, hay una riqueza de entendimiento que puede encontrarse. Son un recordatorio constante de que el mundo es tanto visible como invisible y que, entrelazado con nuestras vidas diarias, puede haber un propósito y un destino que trascienden nuestra comprensión. En últimas, sea cual sea la perspectiva desde la cual elijan ver estos eventos, es indudable que nos ofrecen un momento para reflexionar profundamente. Son un llamado a examinar nuestra propia fe y a considerar cómo navegamos los enigmáticos caminos de la vida, confiando en que, incluso en medio de la incertidumbre, la verdad y la sabiduría se revelarán a su debido tiempo. Al observar cómo el tema de los tiempos finales ha sido retratado en la literatura y el arte, nos encontramos en una vasta galería de interpretaciones y emociones. Desde los días de Dante Alighieri y su monumental obra, La Divina Comedia, la imaginación humana ha intentado plasmar en palabras e imágenes el misterio del fin de los tiempos.
La Divina Comedia no es simplemente una obra literaria, sino también un viaje espiritual en el que Dante retrata el infierno, el purgatorio y el paraíso. Al avanzar por sus páginas, nos enfrentamos a visiones llenas de simbolismo y alegorías que intentan darle sentido al destino final del alma humana. En la vasta extensión del infierno de Dante, vemos cómo los pecados son castigados de maneras que reflejan la naturaleza de las transgresiones. Cada círculo del infierno ofrece una visión aguda y penetrante sobre la justicia divina, una suerte de espejo en el que el lector puede vislumbrar las verdades morales subyacentes. Esta obra ha influido profundamente en la percepción cultural de lo que podría significar el fin de los tiempos, no solo en el ámbito religioso, sino también en la imaginación popular. Avanzando hacia tiempos más modernos, encontramos representaciones del apocalipsis en producciones cinematográficas como la serie de películas Left Behind. Estas películas, basadas en los libros de Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins, presentan una narrativa contemporánea y dramatizada que imagina el rapto y los eventos subsecuentes del apocalipsis según una interpretación particular de las escrituras. Para muchos, estas películas y libros traen una sensación de urgencia y reflexión sobre su propia fe, y algunos incluso ven estos intentos de dramatización como reflexiones válidas sobre los tiempos en que vivimos. Por supuesto, no es solo en las obras grandiosas y reconocidas donde encontramos reflexiones personales sobre el fin de los tiempos. En cada rincón del mundo, hay historias y testimonios conmovedores de individuos que creen haber experimentado o presenciado señales del final. Un hombre de una pequeña aldea podría contar la historia de un sueño inquietante que tuvo, en el que un ángel le reveló la llegada inminente del juicio final. Una madre podría hablar de una visión que tuvo mientras oraba, una visión que la llenó de una indescriptible paz y certeza sobre los tiempos venideros. Estos relatos personales, aunque no siempre se pueden verificar mediante métodos científicos, ofrecen una rica fuente de entendimiento sobre cómo los seres humanos enfrentan la idea del fin de los tiempos. Reflejan una mezcla de temor y esperanza, de incertidumbre y fe. Cada testimonio individual es, en muchos sentidos, una ventana a la alma humana, mostrando nuestras aspiraciones más profundas y nuestros miedos más oscuros. Al integrar estas percepciones culturales y personales en nuestra comprensión del fin de los tiempos, podríamos descubrir no solo qué esperar en términos de eventos futuros, sino también qué revela esto sobre la naturaleza humana y nuestra necesidad de buscar sentido en medio de la incertidumbre. Es, en última instancia, una invitación a reflexionar no solo sobre el fin, sino sobre nuestra propia existencia, nuestras creencias y el rumbo de nuestras almas. Bien, hemos recorrido un sendero fascinante y, en muchos sentidos, profundamente inquietante. Al reflexionar sobre los tiempos finales, hemos confrontado una amalgama de signos y predicciones que desafían nuestra percepción y nos invitan a reconsiderar nuestra existencia y creencias. Primero, hemos examinado textos bíblicos clave. Desde las visiones apocalípticas del libro de Apocalipsis y los sueños proféticos de Daniel, hasta las predicciones de Jesús sobre el final de los tiempos, estas narrativas no solo revelan vislumbres de un futuro tumultuoso, sino que también reflejan un profundo anhelo por redención y renovación. Además, situamos estos textos en su contexto histórico. Comprendimos que el Apocalipsis fue escrito en medio de la persecución romana, Daniel plasmó sus visiones durante el exilio babilónico, y las predicciones de Jesús fueron pronunciadas en el contexto de su ministerio en un mundo en tensión. Estas contextualizaciones históricas no solo enriquecieron nuestra comprensión de los textos, sino que también nos permitieron identificar patrones humanos que se repiten a lo largo de los siglos. Pasamos a explorar diversas interpretaciones teológicas. Desde el premilenialismo, el postmilenialismo hasta el amilenialismo, vimos cómo teólogos como Agustín y contemporáneos como Tim LaHaye han intentado dar sentido a estas profecías. Estas interpretaciones nos ofrecieron una miríada de perspectivas, demostrando que el misterio de los tiempos finales puede ser comprendido de múltiples maneras. No nos detuvimos allí.
Comparar la escatología cristiana con las creencias de otras religiones, como las visiones islámicas sobre el Mahdi y el Dayjal o los conceptos hindúes del Kali Yuga, nos permitió ver tanto las similitudes como las diferencias. Así, entendimos que el fin de los tiempos es una preocupación universal, que trasciende culturas y religiones. También destacamos descubrimientos arqueológicos relevantes, como los rollos del Mar Muerto y los antiguos manuscritos de Daniel. Estos hallazgos no solo validaron contextos históricos, sino que también desafiaron y profundizaron nuestras interpretaciones tradicionales. Por supuesto, no podíamos ignorar los milagros y misterios. Desde el restablecimiento de Israel en 1948, hasta fenómenos inexplicados como las apariciones, estos eventos continúan provocando debates entre interpretaciones literales y metafóricas. Equilibrar la fe con la comprensión científica moderna se convierte en un desafío crucial en este camino. Finalmente, reflexionamos sobre cómo el fin de los tiempos ha sido representado en la literatura y el arte. Desde la Divina Comedia de Dante hasta las películas modernas como Left Behind, estas representaciones culturales influyen profundamente en nuestra percepción y comprensión de los tiempos finales. Además, historias personales de individuos que han presenciado signos también contribuyen a nuestra comprensión colectiva. Ahora, mientras concluimos nuestra travesía, es crucial contemplar lo que estos signos y predicciones significan para nuestra fe contemporánea. ¿Cómo influyen en nuestras creencias personales? ¿Qué nos enseñan sobre nuestra relación con lo divino y con el mundo que nos rodea? Te animo a que te suscribas a nuestro canal, a que le dé un me gusta al vídeo, y a que dejes tus comentarios para enriquecer esta conversación. Tus opiniones y sugerencias para futuros videos son de gran valor para nosotros. Y, por último, cerremos con una oración. Oremos juntos para pedir guía y sabiduría mientras navegamos estos tiempos complejos y potencialmente ominosos. Que Dios nos ilumine con su luz divina y nos conceda la serenidad y la paz para enfrentar lo desconocido con fe y esperanza. Que su sabiduría nos guíe en cada paso que damos y su amor nos fortalezca en los momentos de incertidumbre. Ayúdanos a confiar en tu plan perfecto, incluso cuando no podemos ver el camino claro. Llena nuestros corazones de valentía y determinación para superar los desafíos que se presenten en nuestras vidas. Que nuestra fe sea siempre firme y nuestra esperanza inquebrantable, sabiendo que estás con nosotros en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.